Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Esto es Impacto Profético. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias. Esperamos que este mensaje sea de completa bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente la siguiente enseñanza. El mensaje de hoy se titula Profetas prácticos y teóricos. Bendiciones, amados hermanos, en este nuevo día, un día especial, un día de victoria. Te invito a que te unas en esta pequeña oración conmigo. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria y te damos toda la honra porque solo tú la mereces. Invocamos tu nombre que es sobre todo nombre que se nombra. El nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Señor, en este día queremos pedirte que tu Espíritu venga sobre nosotros. Que tu Espíritu nos guíe y que tu Espíritu nos llene. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en mi boca la palabra profética que tú estás enviando a las naciones en estos tiempos. Tu palabra declara, Señor, que tú tienes un plan que has revelado desde el principio hasta el fin, y que cada generación que existe en la tierra y que ha existido en la tierra, tú tienes un propósito y estás efectuando planes específicos. Queremos, Señor, en este día bendecir tu nombre, darte la gloria y darte la honra, y disponernos para que tú hables lo que tú quieres hablar y para que tú hagas lo que quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén. En este día, hermanos, quiero compartir las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, todo lo que he venido sintiendo por parte del Espíritu de Dios y todo lo que el Señor ha venido revelándome a través de la Escritura y de la comunión con Él, en cuanto a los tiempos específicos y proféticos que estamos viviendo en este momento. Siempre he dicho que es necesario que el cristiano entienda que Dios es un Dios de orden y que Dios, a pesar de lo que parezca que suceda en el mundo, aunque el mundo se esté desboronando, Dios no se está desboronando. Aunque el mundo esté fuera de control, Dios no ha perdido el control. Y digo esto porque me parece y logro ver que la iglesia no tiene noción de lo que Dios realmente está haciendo. Como que la iglesia a veces no se percata de que hay cosas que se han cumplido, hay cosas que se están cumpliendo y cosas que se necesitan cumplir. Y que Dios, la generación pasada, hizo cosas específicas a través de siervos específicos, y que en esta generación está haciendo cosas específicas a través de siervos específicos, y que en la próxima generación Él seguirá haciendo cosas específicas con siervos específicos. De manera de que es necesario entender que aunque tú has venido a Cristo en estos tiempos y no tenías entendimiento ni de la palabra de Dios ni del conocimiento de Dios, debes de entender que Dios tiene un plan específico que ha venido desarrollando a través de toda la historia de la humanidad. Que, como dije ahora, repito, aunque el mundo se esté desboronando, Dios no se está desboronando. Aunque el mundo esté fuera de control, Dios no ha perdido el control. Y la palabra declara que ni una sola tilde de la palabra de Dios quedará sin cumplirse. De manera que es necesario que el cristiano promedio, a través de la Escritura, del estudio de las Escrituras, a través de la comunión con el Padre,
por medio del Espíritu Santo, pueda empezar a entender el tiempo específico que está viviendo en su generación. Siempre he dicho que el cristiano no podrá tener éxito si realmente no se da cuenta en dónde se encuentra en medio de la línea del tiempo profético. ¿Por qué? Porque Dios siempre se preocupó por dejar profetas y por dejar profecías sobre cada etapa de la historia de la humanidad, sobre cada faceta que la humanidad iba a vivir. ¿Para qué? Para que cuando su pueblo en X generación estuviera en medio de la tribulación de lo que sucedía en el mundo, su pueblo tuviera una noción de en dónde se encontraba en cuanto a la línea del tiempo profético. Esto quiere decir que Dios dejó profecías a través de sus profetas en la palabra de Dios, las cuales nos marcaban las cosas que iban a pasar desde el principio hasta el fin, para que cualquier cristiano en cualquier etapa de la historia de la humanidad, en cualquier fase que la humanidad se encontrara, el cristiano que realmente buscara las respuestas de Dios en la palabra de Dios y en la oración, pudiera encontrar las profecías ya cumplidas, las que se están cumpliendo y las que faltaban por cumplirse, para que así cada cristiano en cualquier etapa de la historia de la humanidad supiera qué estaba pasando, supiera qué había pasado, qué está pasando y qué está por pasar. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera tener una visión clara de a lo que se estaba enfrentando. Me llama mucho la atención cómo esta generación, a pesar de que por ahí se escucha que ya hay un profeta y que el profeta este y que el profeta el otro, pero todavía es una generación en oscuridad, una generación que no camina de acuerdo a la luz profética. ¿Qué significa caminar bajo la luz profética? Caminar bajo la luz profética no significa tanto que tú estás siendo guiado por un profeta. Significa que la revelación profética que está en la Escritura se te es revelada a ti como cristiano. Y entonces puedes entender qué es lo que ya pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasará, para que entonces puedas entender qué hacer, para que puedas entender en dónde te encuentras en medio de todo este conflicto, en medio de toda la historia de la humanidad y en medio de todo el proceso de la humanidad. Porque esta es la palabra clave, proceso. La humanidad ha atravesado y tenía que atravesar todo un proceso hasta llegar al fin. Y entonces cuando uno viene a Cristo, y especialmente cuando uno tiene un ministerio y un propósito de parte de Dios, tú tienes que darte cuenta que tú vienes a ocupar un lugar específico en una generación específica, en una era específica, para un propósito específico. Yo no creo que podremos realmente llegar a ser efectivos en nuestro ministerio ni en nuestra vida cristiana si realmente no entendemos en dónde estamos parados, si no sabemos de dónde viene el mundo y hacia dónde va. Lo más importante de todo esto es que Dios, a través de toda su palabra y de los libros proféticos, empezando de Daniel y aún antes de Daniel hasta el Apocalipsis, nos dejó toda una gama de profecías sobre acontecimientos que son los que iban a marcar la historia y que son los que nos iban a dar la señal para entender en qué etapa específica de la historia de la humanidad estábamos. Y es muy importante que el cristiano promedio pague el precio de buscar al Señor en oración y de escudriñar las Escrituras para que pueda entonces el Espíritu Santo revelarle esos tiempos proféticos. No necesitas realmente ser un profeta para que Dios te revele esos tiempos proféticos. Obviamente los profetas podemos enseñar un poco mejor sobre esos temas porque se nos pueden dar un poco más fácil, debido a que nuestro ministerio profético es entender todavía con mayor profundidad esas profecías y poder enseñarlas al pueblo de Dios y poder cumplir nosotros nuestra parte como profetas en la generación específica a la que el Señor nos haya enviado. Pero eso no quiere decir que los cristianos promedios no puedan entender las profecías básicas y puedan tener un entendimiento básico de lo que son las profecías. Es necesario, y por algo Dios se tomó la molestia de dejar libros proféticos para que la iglesia pueda entender por lo que está atravesando. Tienes que entender que Dios es un Dios de orden y que Dios es un Dios de ciencia, de entendimiento,
Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada al azar y a Dios nada lo toma fuera de base, como decimos. Él todo lo ha planeado, Él todo lo ha organizado. Y una de las razones por las que muchas veces como cristianos hemos sufrido es por no entender los tiempos de Dios. En estos tiempos se habla de que si el anticristo vino, hay iglesias que creen que el anticristo ya vino, hay iglesias que creen que el anticristo ya está aquí, hay otras que creen que no está, sino que vendrá en el futuro. Aún no se dan cuenta de si estamos en la generación final o no estamos en la generación final, de si no estamos en los últimos tiempos. No se da cuenta de las profecías de Daniel en cuanto a los 4 reinos que debían de venir después de Daniel. Hay iglesias que entienden un poco, hay iglesias que no entienden nada al respecto, hay iglesias que todavía no saben cuántos de esos reinos han pasado, ni tampoco después de esos 4 reinos, que después de esos 4 reinos vendrían 12 reinos pequeños y después vendrían 3 bestias, una bestia que sale del agua, una bestia que sale de la tierra y una imagen de la primera bestia que le crea a la segunda bestia. Sobre estos temas es impresionante ver cómo la iglesia no tiene un entendimiento claro. Entonces, si usted no entiende que todas estas bestias y que todos estos reinos marcaban la pauta y la historia de la humanidad entre un antes y un después de lo que tenía que pasar, entonces no entiendes por qué Dios las dejó. Y tienes que empezar a entender y a estudiar cuáles de estos reinos, cuáles de estas bestias ya han cumplido su profecía, para que entonces tú puedas, sin lugar a dudas, darte cuenta, no porque un profeta te dijo estamos en los últimos tiempos o esto está pasando, sino porque tú ves en la palabra de Dios que está escrito y que se ha cumplido tal y como la palabra de Dios lo dijo. Porque como he dicho siempre, un verdadero profeta no es aquel que viene y dice ahora yo tengo la nueva revelación de Dios, todo el mundo sígame a ciegas. Un verdadero profeta viene a explicarnos la escritura, especialmente y por sobre todo la profecía, y viene a alertarnos de primero el desvío que la iglesia ha tenido y segundo el camino que tiene que tomar. Viene a mostrarnos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Siempre he dicho que ser profeta es algo más complejo que simplemente pararse en un púlpito o en algún lugar y decir así dice el Señor. Ser profeta es un poco más complejo que eso. Ser profeta es un compendio de muchas cosas. Es un llamado muy complejo, es un llamado muy difícil, es un llamado muy controversial, pero por sobre todo, el llamado del profeta se caracteriza por un profundo entendimiento y por una profunda revelación. Y también por una profunda intimidad y relación con Dios. De ahí que usted denota cuando un verdadero profeta está realmente caminando en el Espíritu. Cuando usted le denota a este profeta, primero no carnalidad de gritos, no un profeta que confunda el poder y la autoridad con la arrogancia y la soberbia, ni la prepotencia, sino un profeta que profetiza con amor y un profeta que tiene entendimiento, que tiene revelación. Porque si hay un ministerio que ha sido llamado a no ser neófito, es el ministerio del profeta. Y también sé que cuando venimos al ministerio como profetas, no tenemos ni la más remota idea de lo que Dios nos está llamando. Pero conforme viene el tiempo, Dios empieza a enseñarte y empieza a prepararte. La palabra declara, Pablo, cuando le habla a la iglesia, en cuanto a los diáconos y a los ancianos, les dice que no pongan a un neófito. Un neófito significa alguien que es ignorante en la materia, alguien que no conoce la materia. Y no quiero decir que un profeta no pueda profetizar si no tiene mucho conocimiento. Sé que podrá profetizar porque el don de profecía se le puede activar. Pero eso no significa que el profeta ha sido llamado a no entender nada. Por el contrario, al profeta se le ha llamado a entender mucho, a tener mucho estudio, y no un estudio teológico de seminario de instituto, sino un estudio en la intimidad con Dios y su palabra. Porque habrán cosas que Dios le revele a los profetas que no se la podrán revelar a los profetas ningún instituto teológico ni ninguna iglesia. Son solo tesoros que Dios tiene predestinado para ellos, para que ellos puedan entender lo que necesitan entender para poder llevar a cabo la misión que tienen que llevar a cabo. De manera que ser profeta es mucho más que pararse en un lugar y decir así dice el Señor. Yo me he dado cuenta estudiando a los profetas actuales
que los puedo meter en varias categorías, pero me he dado cuenta que 2 categorías son las que predominan. Yo lo llamo el profeta teórico y el profeta práctico. Y les voy a dar un par de ejemplos de lo que significa el profeta teórico y el profeta práctico. El profeta teórico, mejor empecemos por el práctico, porque es el que yo más veo en la iglesia moderna. El profeta práctico. ¿Cuál es el profeta práctico? El profeta práctico es aquel que Dios usa y normalmente empieza en la alabanza y la adoración y ministrando, ya que los profetas tenemos un don de intimidad con Dios muy profundo, y si se usa correctamente sería muy beneficioso para la alabanza y la adoración. De ahí que, haciendo un paréntesis, siempre he dicho que cualquiera en la iglesia puede ser músico y hacer música, pero que en cuanto al puesto de la alabanza y de la adoración, los pastores deberían desarrollar discernimiento y no poner a cualquiera. ¿Por qué? Porque la posición de alabanza y adoración en una iglesia es una posición de contraataque directo al reino de las tinieblas. Los que están en la alabanza y la adoración no están solamente cantando, están atacando al reino de las tinieblas y están hiriendo a los demonios que opresionan a los cristianos que llegan a esa iglesia. Por medio de la alabanza y la adoración, los líderes de alabanza y de adoración están usando esos dones para herir a los demonios que están influenciando a esas personas y echarlos para atrás y replegarlos de las personas, para que las personas puedan tener un momento de cobertura y puedan entonces conectarse con Dios. De manera que cuando pones a alguien en la alabanza y en la adoración, lo estás poniendo en la trinchera, lo estás poniendo en la línea de guerra más crucial. Y es impresionante cómo los pastores no tienen discernimiento de esto y creen que la alabanza y la adoración es solamente un hueco para rellenar el culto, o creen que la alabanza y adoración es solo como para mostrar variedad, y no se dan cuenta que la alabanza y la adoración es tan importante como la palabra de Dios, pero es muy agresiva en contra del reino de las tinieblas. Por eso es que normalmente Satanás ataca muchísimo a los coros, ataca mucho a los líderes de la alabanza. ¿Por qué? Porque ellos están peleando en la trinchera, están atacando directa y agresivamente al reino de Satanás con la alabanza y la adoración. De ahí que yo siempre he dicho que no se puede poner a cualquiera en la alabanza y adoración. Y también he dicho que en cuanto a la alabanza y a la adoración, y voy a ser muy específico, no a la música, porque para mí cualquier cristiano puede hacer música y cualquier ministro puede crear música. Un evangelista puede hacer música evangelística, un maestro puede hacer música que enseña. Pero en cuanto a la alabanza y la adoración, les voy a dar un secreto. La iglesia nunca va a alcanzar el nivel que necesita alcanzar si ese puesto de alabanza y adoración no se lo dan a los profetas, o al menos a aquellos que tienen dones proféticos, o como mínimo a los miembros más consagrados de la iglesia. No al que tenga mejor voz ni al que toque mejor un instrumento, sino al que tenga una mayor santidad y mayor madurez en el espíritu, al que tenga una mayor sensibilidad en el espíritu. Y la iglesia falla terriblemente en esto y pone en el púlpito gente que musicalmente hablando es muy profesional, pero espiritualmente es muy decadente. Y sobre esto tendríamos que hablar mucho, y vamos a hablar mucho sobre el asunto de la alabanza y la adoración. Porque, como he dicho antes, hay quienes cantan para ministrar, pero hay quienes ministran para cantar. Y sobre esto voy a estar hablando más adelante. Pero volviendo a los profetas, entiendan que los profetas tienen un llamado específico a la intimidad con Dios, a conectar al pueblo con Dios y a conectar a Dios con el pueblo. De manera que al profeta se le tiene que explotar esos dones. Pero volviendo al punto del profeta práctico y el teórico, encuentro esta gran diferencia. En la iglesia moderna, especialmente en la iglesia pentecostal, que es no la que cree más en el movimiento profético, sino la que más tal vez le da libertad al Espíritu Santo para que se mueva, es ahí donde encuentro la mayor parte de lo que yo llamo profetas prácticos. Para mí, ¿qué son los profetas prácticos? Los profetas prácticos son aquellos que tienen sus dones y los han descubierto, y en medio de la administración del culto, ya sea a través de la palabra, de la oración o de la alabanza y la adoración,
sus dones empiezan a fluir. Y ellos tal vez no saben, ni se denominan a sí mismos profetas, pero los dones de profecía empiezan a fluir en ellos, especialmente los 3 dones, columna de un profeta, que es el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de profecía, ¿verdad? Y el don de revelación. Y ellos empiezan a fluir y a fluir. Y he logrado ver muchas personas que fluyen demasiado bien en estos dones. Es impresionante ver estos dones fluyendo. Son dones muy hermosos y de mucha bendición. Entonces, el profeta práctico es el que ni siquiera sabe que es profeta o se autodenomina profeta, pero ya inconscientemente ha practicado el uso de esos dones e incluso los ha ido desarrollando y se mueve muy bien en los dones proféticos. Pero hay un problema con el profeta práctico, que aunque él se mueve en los dones proféticos, él no tiene base como profeta, no tiene estructura como profeta. Como lo dije antes, la mayoría no sabe ni que son profetas. Entonces hay un problema ahí, porque aunque ellos se mueven muy bien, usted puede ver que detrás de ellos no hay una estructura profética que los sostenga. Por eso es que ellos no le dan seguimiento a sus dones, por eso es que ellos no entienden muy bien lo que hacen, y por eso es que ellos, aunque a veces Dios los use para dar una profecía, normalmente ellos no la entienden tampoco. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la profecía y la dieron, pero no entendían cómo esa profecía se conectaba con otras profecías y con lo que Dios estaba por hacer. Realmente sobre esto hay mucho que hablar y es un tema muy delicado que vamos a estar discutiendo mucho más adelante, pero por ahora esto es una pequeña reseña. Entonces tenemos por un lado al profeta práctico, que lo definimos como aquel que consciente o inconscientemente ha ido desarrollando sus dones y se mueve en esos dones, pero no tiene raíz como profeta, no entiende lo que significa ser profeta, no entiende cuál es su llamado como profeta, no entiende realmente cuáles son sus dones y cómo mejorarlos y desarrollarlos, entre muchas otras cosas. Pero lo bueno de este profeta es que al menos se mueve en la unción profética y en los dones proféticos. Por otro lado tenemos a lo que yo llamo el profeta teórico. Y este profeta teórico lo termino encontrando mucho en las iglesias no pentecostales, sino en las iglesias quizá conservadoras, bautistas y algún tipo de iglesia más conservadora, donde como no se le da mover al Espíritu Santo, entonces es un profeta que tiene buen conocimiento de la palabra de Dios, que incluso conoce un poco sobre los profetas, tiene una buena estructura sobre las profecías, pero es teoría. ¿Por qué? Porque él no está acostumbrado a moverse en el ámbito profético. Entonces, él tiene buena teoría, o por lo menos algo de teoría y de raíz y de conocimiento sobre los profetas, las profecías y el trabajo de un profeta, pero nunca o muy poco ha podido desarrollarse como profeta y fluir en los dones proféticos. Entonces, normalmente lo vemos como una persona, como un erudito, alguien que sabe mucho, pero es mucha teoría y en la práctica le cuesta. Entonces, por un lado tenemos el profeta pentecostal, que es el práctico, que es el que se acostumbra a moverse en los dones proféticos, pero no sabe nada de profecía ni entiende de profetas. Y por otro lado tenemos el profeta teórico, que es el que sí sabe sobre profetas y profecías, pero no sabe lo que es moverse en el ambiente profético, en la unción profética, ni moverse con sus dones proféticos. Y esto es un problema muy grande para el profeta y es un problema muy grande para la iglesia, porque entonces no nos beneficiamos del ministerio profético como debiera. El mensaje de hoy yo no tenía planeado hablar tanto sobre esto, pero el Espíritu me ha guiado en esto y creo que vamos a hablar mucho al respecto. Y voy a terminar este mensaje con esto. Es un problema con el profeta práctico y el teórico, porque lo que necesitamos es un intermedio. Necesitamos profetas que tengan estructura profética, y cuando me digo estructura profética es profetas que entiendan de profecía, que conozcan a los profetas y que por medio de eso obtienen una revelación y entendimiento de lo que se supone ser un profeta. Después que Dios les muestre cómo se debe ser un profeta en la actualidad y no en los tiempos de Isaías, sino un profeta en la actualidad. Por otro lado, necesitamos entonces también profetas
que aparte de tener su estructura y su base, también empiecen a desarrollarse en la unción profética y en el mover profético, que puedan entonces no ser profetas teóricos de conocimiento nada más, sino profetas prácticos que puedan fluir con sus dones, porque un profeta no es llamado solo a entender, sino que un profeta es llamado a ministrar, y si un profeta solo entiende y no ministra, está incompleto, y si un profeta solo ministra y no entiende, está incompleto. Necesitamos profetas completos, profetas que empiecen a prepararse y que empiecen a entender lo que significa ser profeta. Y profetas también que se preocupen por desarrollar sus dones proféticos. Que no les dé miedo desarrollar sus dones proféticos. Sobre esto vamos a hablar muchísimo más adelante, pero por aquí se nos ha ido el tiempo y entonces mantente en sintonía para las próximas enseñanzas. Bendiciones y hasta la próxima. Recuerda que todos estos materiales los puedes escuchar en nuestro canal en YouTube. Puedes ingresar como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. También recuerda que puedes ir a la página oficial que siempre está en la descripción de los videos y puedes descargar gratuitamente todas estas enseñanzas en MP3. Bendiciones, los saluda y los bendice su hermano en Cristo Jonathan Arias. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes, que la unción del Espíritu sea sobre ustedes y que aquellos que tienen el llamado de profetas, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo venga sobre ustedes y active sus dones proféticos y su unción profética. En el nombre de Jesús, amén. Esto ha sido una presentación más de nuestro programa Impacto Profético. Esperamos que este mensaje haya sido de completa bendición y edificación para tu vida. Para escuchar este y otros mensajes de Impacto Profético, ingresa a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Bendiciones y hasta la próxima. Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos.